Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con los trabajos de nuestro diplomado en administración. Hoy nos toca ver la sesión, es el tema de control administrativo interno del mal uso y desperdicio de materiales, insumos y recursos. Un tema que hemos estado tratando a lo largo de todo este módulo dedicado a los recursos materiales y obviamente una situación sumamente preocupante debido a lo que implica ya en la atención cotidiana, en las intervenciones clínicas de todos los días, la falta de recursos y más aún cuando estos recursos están escaseando, no porque no haya disponibilidad en la unidad, sino un aspecto más preocupante todavía, que es precisamente el desperdicio o el mal uso, y este desperdicio, mal uso derivado de falta de controles internos. Esta falta de control interno, que es una función propiamente de la administración en general de cualquier servicio de salud, cualquier unidad, y que compete, a veces tenemos la creencia equivocada de que pues siendo estar a ciertos niveles administrativos o estar administrando un servicio no nos corresponde la parte de los recursos materiales. Claro que nos corresponde porque afecta directamente nuestro trabajo, y si bien a veces, dadas nuestras funciones, no tenemos acceso directo a los presupuestos, acceso directo a las compras, a la distribución, a la asignación de los recursos, sí nos corresponde el control interno. Por eso las sesiones de control interno de los recursos que están llegando a nuestro servicio y que desafortunadamente están siendo mal aprovechados. Muy bien, pues como siempre voy a leer la introducción de la sesión y vamos a hacer los comentarios pertinentes. Dice: mantener una unidad de salud funcionando sin problemas depende de algo más que médicos, enfermeras, personal paramédico y administrativo. Es imposible brindar atención de calidad y segura al paciente sin los suministros esenciales. Ahí es donde entra la administración y la gestión de los recursos materiales. En la atención médica, en todos los niveles, públicos o privados, la administración de materiales tiene como objetivo principal, fíjense bien, garantizar que la unidad esté debidamente abastecida con los productos y equipos adecuados y necesarios, por lo que la gestión del mal uso, el desperdicio y las pérdidas de materiales es un tópico de suma importancia en el estudio de la administración en salud. Bueno, pues es un poquito reiterativo lo que decía yo hace un momento, pero efectivamente es sumamente preocupante el hecho de que, teniendo los recursos y que la unidad o el servicio haya tenido una correcta administración un correcto suministro de esos recursos, y que desafortunadamente se estén perdiendo a causa de falta de controles. Aquí vale mucho la pena aclarar que una cosa es controlar, y eso está dentro de nuestras funciones administrativas porque es el pilar de la administración: el control, la planeación, la organización, la asignación en este caso de los recursos. Y otra muy diferente es la fiscalización. Hay órganos que venimos aquí en la sesión, vamos a trabajar esta parte. Hay órganos de control internos y órganos de control externos. Estos órganos de control son los encargados de propiamente la fiscalización en el uso de esos recursos. Una cosa es una cosa es controlar, administrar, planear y asignar esos recursos con lo que tengamos para trabajar. Eso también es bien importante. Es la función administrativa, depende la eficiencia, depende de que nosotros podamos hacer más con lo que tenemos disponible. No podemos darnos el lujo de dejar atención inconclusa o simplemente negar la atención cuando no existen los recursos.
Ya hemos tratado, vamos a tratar los casos en los que se pide al paciente que aporte su propio material, cosa que pues está prohibida en las unidades de atención pública. Sin embargo, aquí tenemos siempre este problema, ¿no? Esta situación muy controversial de si debe o no el paciente, en función de brindarle la atención, proveer de sus propios materiales. A veces no tenemos la opción de decirle a la persona, ¿sabe qué? Pues no hay tal insumo, no hay tal material, no hay tal dispositivo, no funciona tal equipo, vaya usted, regrese a su casa y vuelva cuando nosotros le llamemos para ver si ya es posible brindarle la atención. Pues esto nos deja en una situación totalmente desfavorable, no solamente en la función que desempeñamos en el cuidado de la salud, no solamente en la función institucional, sino también como profesionales, como personas dedicadas al cuidado de la vida humana. Pues no es tan fácil solamente decirle a alguien, sabiendo lo que puede ocasionarle ese váyase a su casa, y que el paciente puede, pues desde sufrir una situación de un deterioro leve a muy significativo, incluso poner en riesgo su propia vida a falta de un producto. Dada esa circunstancia, pues muchos compañeros, muchas compañeras deciden pues solicitarle con la pena del mundo al paciente que pues provea de los materiales. Sabemos que no es lo correcto, pero también hay que pensarlo desde la otra parte, desde la parte en la que el paciente no va a recibir la atención, y eso evidentemente pues nos va a costar no solamente profesionalmente, también en lo humano, muchísimo más que pues tener que violar algunas normas y disposiciones, ¿no? Bueno, pues cuando todo esto está sucediendo es en donde entran los órganos de control. En el caso específico de las unidades de atención a la salud, tenemos varios órganos de control, tanto institucionales, es decir, como propios de cada institución, del ISSSTE, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, y también tenemos las secretarías, en este caso de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, que van a ser los encargados de ver, analizar qué es lo que está sucediendo con estos materiales y por qué no se están aprovechando adecuadamente, o qué es lo que está sucediendo dentro de la unidad. Para evitar este tipo de situaciones de auditorías más exhaustivas, lo que más nos conviene evidentemente es tener mecanismos que nos permitan controlar nuestros propios materiales, tenerlos siempre a disposición y poder disponer de ellos en el momento en el que se requieran, asignados al paciente correcto, para la cuestión o la intervención adecuada, ¿no? En el fundamento de la sesión dice: la administración de recursos involucra la adquisición de todo tipo de materiales, desde manguitos de presión arterial y medicamentos de todo tipo, hasta camas de hospital y máquinas de última generación para diagnóstico. Esto significa que es un área demasiado grande y que obviamente no va a ser una persona únicamente la que se va a encargar de toda esta gestión. Tenemos departamentos en los que se dedican específicamente a todo este trabajo de proveer a la unidad de atención de los materiales, de los equipos, de los insumos necesarios para que se pueda hacer el trabajo. La gestión de materiales juega un papel fundamental para garantizar que todas las herramientas necesarias para el personal médico, de enfermería, laboratorio y técnico estén accesibles y disponibles. Todo a través de pedidos eficientes, oportunos, transparentes y con consideraciones de calidad, seguridad y utilidad. Yo creo que aquí es donde está el punto medular de la gestión de los recursos materiales. Tenemos, ya lo sabemos, en las unidades públicas mayormente, pero también en las unidades privadas, siempre el problema del costo-beneficio, del costo-calidad y el costo-efectividad. Tres circunstancias que van a ponernos en verdaderos aprietos.
se ha pugnado durante mucho tiempo y el personal operativo no puede, no va a dejar mentir en este sentido. Se han hecho muchísimos estudios sobre la calidad de los materiales y la necesidad de adquirir materiales de más calidad, aunque el costo sea mayor. Y por otro lado, el personal administrativo tampoco me va a dejar mentir, tenemos la situación de los presupuestos. A mayor calidad del producto, y sobre todo cuando hablamos de materiales médicos, es bien sabido que hay materiales de muy alta calidad, pero de costo también muy elevado. Lo mismo sucede con los equipos, lo mismo sucede con todo tipo de materiales, incluso fármacos que hay de diferentes calidades, pero que tenemos que ver, por un lado, el presupuesto, por otro lado, la asignación y por otro lado, la suficiencia. A veces no es que yo quiera comprar mucho barato, sino que la demanda de la población, la demanda del material es muy elevada, y esto va a repercutir directamente no en la calidad en lo que yo quiera, sino en mi capacidad de compra. ¿Cuánto puedo comprar a ese precio? Y esto vamos a tener que hacer estudios muy significativos que nos determinen si verdaderamente gastarse la mitad del presupuesto en materiales que van a beneficiar a menos de la mitad de los usuarios que los requieren, pues nos pone en una situación, vuelvo a lo mismo, administrativa crítica, pero también involucra aspectos de ética, aspectos de conocimiento, que decimos, pues es que tengo que tomar decisiones, y decisiones desgraciadamente muy difíciles, porque pues no tengo suficiente, y para lo que me alcanza va a satisfacer la demanda de la población, pero pues tampoco se va a garantizar la calidad o la efectividad de esos mismos materiales. Así es que bueno, pues ahí tenemos un foco de atención bien importante para la administración. Dice, seguimos en el artículo, pero obviamente no todo se reduce a comprar y asignar los recursos conforme se van utilizando. Eso también nos queda perfectamente claro. Detrás de un producto en la entidad, una gasa que llega a manos del personal operativo, hay toda una estructura que vigila, controla y regula su uso, destino final y aprovechamiento. A esto corresponde el llamado control interno. Así pues, el hecho de que yo reciba una gasa no quiere decir que vino directamente del proveedor a mis manos. Es del proveedor a una serie de instancias que tienen que regular, que tienen que verificar. Desde el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro mayor proveedor de insumos médicos, se invente, se cree un nuevo dispositivo maravilloso, muy útil, de última tecnología. Eso no significa que va a llegar a nuestro país, aunque en Estados Unidos esté debidamente aprobado. Para que llegue a México va a tener que pasar por órganos de control en México, en este caso específicamente por la COFEPRIS, va a tener que ser analizado para el uso en nuestro país, para nuestra población, para nuestras necesidades, y si ha pasado por todos esos filtros, después vienen otros tantos filtros de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, cuánto cuesta. Entonces es un trámite bastante largo, que tiene como fundamento precisamente la calidad, la seguridad y la efectividad de ese producto, de ese fármaco, de ese material que se está utilizando. Así es que ya nosotros no estamos, debido a que estamos estudiando administración de unidades de salud, pues no estamos ya a nivel de creer que los materiales no llegan a nuestras manos por simple descuido de alguna persona.
que si en México no tenemos lo último que sale en la televisión, en los programas de Estados Unidos, de esos equipos que están utilizando, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué en México no tenemos algo así? Pues no es tan simple, ya no estamos al nivel de creer que es falta de voluntad. Hay todo un proceso muy burocrático, pero también muy fundamentado, por el cual esos productos no llegan a la mano del personal operativo en el momento en el que lo solicita. Así pues, para que esa gasa llegue ahí, primero tuvo que haber planeación, primero tuvo que haber administración, primero tuvo que haber organización, tuvo que intervenir el presupuesto, tuvieron que intervenir muchas áreas y muchas personas para eso. ¿Qué es? ¿Por qué es tan lamentable? Porque después de todo ese proceso que involucra a tantas personas, tanto tiempo, tantos recursos, en este caso monetarios, tantas investigaciones, llega ese producto y resulta que el personal operativo lo desperdicia, lo malaprovecha o simplemente se lo lleva a su casa. Y ahí pues todo este trabajo que se hizo en función del paciente pues queda totalmente desperdiciado. Eso es lo más lamentable. Cuando tenemos la conciencia y el personal operativo es consciente de este proceso del que nosotros estamos estudiando, de estas situaciones por las que pasa todo este material, entonces cambiaría radicalmente nuestra percepción y evidentemente nuestro uso. Así pues esta sesión trata de eso, trata de cómo llegan los materiales a través, qué los vigila, quiénes los vigilan y por qué es tan necesario el trabajo del control administrativo interno, del control de los recursos para su buen aprovechamiento y su buen uso. Pues bien, yo espero que este comentario sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.